Gloria a Dios. Buenas tardes, hermanos. Que el Señor les bendiga. Les voy a pedir por favor que nos pongamos en pie para dedicar este tiempo al Señor y que me acompañe en oración. Señor, te damos gracias, Padre, por este día que nos has dado, Señor, por permitirnos, Señor, llegar a tu casa, Padre, con bien. Gracias, Señor, por los que vienen en camino, Señor, que los traigas con bien. Quita todo estorbo, Señor, ya sea de tráfico, Señor, o de pensamiento. Que quieran, Señor, escuchar tu palabra, Señor, escucharte a ti hablándonos, Señor. Te bendigo, Señor, por este privilegio que me da, Señor, de poder compartir tu palabra. Te hago, Señor, de este lugar, te hago, Señor, de mi vida. Toma tú el control, Señor, de las palabras que yo voy a decir, Señor. Desde ya, Señor, toda palabra que yo diga, Señor, es para ti, Señor, para darte a ti la honra y la gloria, Señor. Porque todo es por ti, Señor, y todo es para ti, Señor. Gracias, Señor, por tus bondades, Señor, por tus misericordias, Padre, por estar siempre aquí con nosotros, Padre. Te bendecimos, Señor, te alabamos, en el nombre de Jesús. Amén. Así como estamos, hermanos, les voy a pedir por favor que me acompañen. El Señor, el tema que me daba para este día es no estamos solos, y para ello vamos a leer Isaías capítulo 41, verso 10. Solo vamos a leer la primera parte y dice: no temas porque yo estoy contigo, y no desmayes porque yo soy tu Dios. Se pueden sentar, gracias. Yo aquí colocaba en mis apuntes que aquí Dios nos habla de su protección, que Él siempre está con nosotros a pesar de las situaciones que estemos pasando. Él siempre está ahí con nosotros. Que no dudemos de su compañía, que si en algún momento hemos pensado que estamos solos, pues no lo estamos. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí me sucedió hace como un mes, casi que 2 semanas, me entró esa duda. Y yo le decía al Señor: Señor, ¿por qué me siento solo si yo sé que tú estás conmigo? Y lo que Él me decía es de que Él ha enviado al Consolador, que yo no me sintiera solo. Y me empezó a preguntar que por qué yo me sentía solo. Y tuve una conversación con Él, se puede decir, fue algo que yo nunca había experimentado y más adelante les voy a contar un par de testimonios que el Señor me mostró en ese momento que de verdad no estamos solos. Y me dijo: no estás solo, me dijo. Y les voy a hablar un par de ejemplos bíblicos. Y en Génesis 15:1 dice: después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti. Tu recompensa será muy grande. Aquí Dios, como ya sabemos en la historia de Abraham, todas las promesas que Él ya le había dado, que iba a tener un hijo, aquí se lo está confirmando. Y aquí muestra nuevamente que Él siempre está con nosotros, que Él es un Dios de pactos, que no es hombre para mentirnos. Y aquí el mayor milagro fue de que le dijo que iba a tener herencia. Y yo le decía al Señor, ¿cómo tú, porque hay varios ejemplos en la Biblia, yo le decía, ¿cómo hay varios hombres de la Biblia, le digo, que tú les mostraste que no estaban solos, que tú siempre estuviste con ellos? Y a mí me sucedió un lunes, estando en el trabajo. Yo cuando llego al trabajo, no siempre lo hago, pero si soy de los primeritos que veo que llego, oro por la oficina o por si vamos a tener reunión en la sala que vamos a tener reunión. Y yo le digo al Señor que siempre los días lunes trate de que
yo no tenga ningún estorbo porque yo tengo un compromiso en la tarde y yo a las 5 tengo que salir para venir a tiempo aquí a la iglesia, porque si me tardo 20 minutos yo siento de que aunque venga 10 a las 6 o 20 a las 6, yo siento de que ya son las 6 pasadas y yo siento que pierdo el tiempo. Y yo le digo al Señor, ayúdame a que siempre los lunes salga temprano del trabajo para no estar en ese corre y corre de que no voy a llegar a tiempo. Y más que todo, pues pensando en preparar todo para la reunión de los hombres y todo eso. Pues resulta que un lunes yo le decía al Señor, gracias desde temprano, gracias Señor por este día, porque este día también voy a salir temprano y no va a pasar nada extraordinario. Casi que todos los lunes es la misma rutina. Y ese lunes no fue así. Ese lunes, yo me acuerdo que yo estaba haciendo mis tareas, lo que yo hago diario, y yo siempre me esfuerzo, yo digo que no mucho traten de hablarme o estar en reunión, porque ese lunes yo hago muchas cosas para el día siguiente que nos reunimos. Y lo hice normal, lo estaba haciendo normal, pero de ahí como a las 11 nos cae un correo que nos estaban citando para una reunión a partir de las 4. Y en la convocatoria decía de que iba a durar media hora. Pero como ya yo había visto el tema que iban a hablar, yo decía, no, esto no es de una media hora. Y entonces yo trataba de ver cómo, porque me estaban pidiendo varias cosas, lo mandaba y yo decía, bueno, tal vez ya con esto dicen de que ya no hay reunión y que yo pueda salir a tiempo. Pero nada, hermanos, nada. Bueno, me fui a almorzar, casi que comía la carrera para yo seguir con mis cosas. Y yo le decía, Señor, le digo yo, ¿a quién le puedo llamar, le digo yo, para que vaya a abrir por si yo no salgo a tiempo? Y a veces sí siento que el Señor no es que no conteste, sino que en su silencio me contesta. Y pues no sentí nada, no sentí ninguna palabra del Señor. Y yo decía, bueno, quizás yo me estoy preocupando demasiado, me estoy afanando. Y bueno, voy a dejar que el día transcurra. Bueno, se llegó a las 2 y yo no veía que cancelaran la reunión ni nada. Y yo decía, bueno, Señor, le digo, ya voy a ver cómo hago, digo, a ver a quién le hablo, o que pase por las llaves, no sé. Y seguí trabajando. De ahí como a las 3 me mandaron a llamar. Y yo dije, bueno, si es la reunión, gloria a Dios, dije yo, porque empezó temprano. Y que era otra reunión que ni me habían convocado, pero me llamaron. Y yo veía solo el tiempo. Y yo trataba como de aportar o de opinar para que nos apuráramos. Y todos se me quedaban viendo porque, ¿y alguna idea o qué opina? Y yo voy a hablar y hablar y hablar. Y nada, bueno, a las 4 terminó la reunión. Y nos dice quien nos había convocado a la reunión, bueno, hoy vamos para la otra reunión. Y yo, bueno, dije yo, está bien, solo déjenme un minuto, voy a ir a la oficina, voy a preparar unas cosas. Y en eso me siguió pidiendo cosas. Y yo dije, bueno, voy a ver cómo salgo, digo yo, si nos tardamos, pues, hoy sí, dije yo, hoy, Señor, pon las calles solas, digo, porque semáforo verde, semáforo que corro. Y le digo yo al Señor, bueno, le digo yo, ya sí, en serio, le digo, Señor, bueno, le digo, Señor, si no puedo, le digo, tú me vas a dar la estrategia, y ¿cómo puedo hacerle? Bueno, y pasó, y eran las 4, me acuerdo que como era en la misma sala, me quedé de un solo en la sala, y yo veía que nadie llegaba, eran como las 4:20, y yo decía, bueno, ¿y qué pasó? Decía yo, pero como en mi propio afán en sacar las cosas, me descuidé, y no había visto un correo, y el correo decía, cuando él se levantó y se fue, quizás como a los 2 minutos había caído el correo, porque calculé los tiempos, y cabal decía que por favor lo disculpáramos porque le había salido un imprevisto y que la reunión quedaba para el martes. Y yo, gloria a Dios, digo, yo me voy a poder ir temprano.
Entonces me quedé en la sala porque dije yo, si me salgo me van a seguir pidiendo cosas, dije. Pero me tenía que salir porque me iba a ver raro yo solo allá adentro. Y me fui para mi escritorio y seguí trabajando. En eso se acerca mi jefa y me dice, mire, ya veo que cambiaron la reunión. Sí, le digo, me acabo de dar cuenta. Me dice, pero mire, necesito que veamos una cosa. Va, hasta las 5 le dije yo, porque a las 5 me tengo que ir. No, me dice, si yo me tengo que ir antes, me dijo. Vaya, pues sí, démosle. Y empezamos a ver varias cosas. Para no hacerles largo el cuento, hermanos, ese día salí en punto a las 5. Y yo le dije, gracias, Señor. Y ese día fue el día que quizás vine más rápido a la iglesia. Estaban solas las calles, gracias a Dios. No es que corrí, o sea, estaban solas las calles, sí, me hice como unos 15 minutos. Y no sé qué había pasado, porque yo me vengo del Parque Jucatlán y al otro lado de la calle habían cerrado, entonces todo este espacio de aquí estaba libre. Y dije yo, bueno, Señor, gracias. Entonces yo ahí empecé a notar, porque esa semana me pasaron varias cosas. Y yo dije, bueno, Señor, si de verdad no estoy solo. Y me decía el Señor, no, pues no estás solo. De hecho, yo le comentaba a mami y me decían, no te tienes que por qué sentir así, me dice, si no estamos solos. Y bueno, pasó eso. Y yo le seguía preguntando al Señor que por qué uno tiende a sentirse solo. Y me llevó a otro pasaje bíblico que está en Josué, capítulo 1, versículo 9. Y ahí dice, no te lo he ordenado yo, sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Aquí Dios lo está haciendo de cierta forma como dándole seguridad, porque aquí cuando iban a cruzar el Jordán, y desde antes ya los estaba como preparando, diciéndolos que no fueran a temer por lo que iban a ver o por lo que iban a pasar. Aquí también tiene que ver mucho la obediencia a Dios, porque vaya, si bien es cierto, yo le decía al Señor, me siento solo, y me decía, hacer tal cosa, y yo lo hacía. Entonces, hasta cierto punto también la obediencia como que contribuyó a que ese día que yo le pedí al Señor, Señor, haz algo que cambie en esa hora. Yo no puedo salir pasadas las 5, miércoles y viernes, con gusto, pero los lunes, martes y jueves yo no puedo, le digo. Yo no me puedo permitir salirme de la iglesia, le digo, ¿por qué? Porque después lo agarro como una costumbre, que, puedo faltar, no puedo ir tal día, no puedo hacer tal cosa. Entonces, me había pasado que últimamente estaba saliendo tarde del trabajo y venía casi que en punto pasado. Entonces yo dije, no es posible que esté haciendo yo estas cosas. Si somos escogidos, no podemos estarlo haciendo. Y siempre en este pasaje bíblico me decía el Señor que al escuchar la voz de Dios, yo le digo, quisiera escucharte más seguido. Y me dice, ok, me puedes escuchar más seguido, pero tienes que hacer una cosa, me dijo, obedéceme más seguido. Y yo, ¿cómo? Le digo, mi pregunta fue, ¿cómo hago para escucharte más seguido? Pues sí, obedéceme más seguido, me dijo, y así me vas a escuchar. Y yo sé que a veces nosotros tenemos anhelos, sueños, proyectos, y yo le digo al Señor, Señor, tal cosa quiero hacer. A veces sí me dice, no lo hago, porque hay cosas algo que yo he aprendido es, si yo veo que una puerta se cierra, es el Señor hablándome y diciéndome, no es por ahí. Pero a veces yo insisto y no, pues, o sea, no es que el Señor me regañe, sino que yo siento de que estoy de necio. Y digo yo, sí, Señor, tengo que obedecerte. Si quiero escuchar tu voz, le digo, y ante cualquier ruido que haya en la calle, afuera o cualquier lado, quiero escucharte, le digo. Y el Señor me decía, pues obedéceme más, me dice, y me vas a escuchar más. Y con los proyectos, pues, yo tengo muchos proyectos en mi cabeza.
Y varias cosas yo se lo he puesto al Señor. Y el Señor me decía, porque han pasado proyectos que llevo 2 años pensándolos. Y yo le digo, Señor, le digo, ¿por qué nunca me hablas de este proyecto? ¿Por qué nunca me contestas sobre este proyecto? Y me dice, lo que pasa es que yo si te contesto, no me vas a entender en este momento. Y si te dejo que lo hagas, no te conviene, me dice. Entonces, el Señor tiene planes de bien para nosotros, planes de bien y no de mal. Y yo le decía, pero Señor, si es un proyecto, no es para mí, le digo yo, es para la casa, la familia. Le digo, sí, pero no, me decía él. Obedéceme, me dice, porque eso te puede desviar, me dice, y yo no quiero que tu corazón se ponga triste, que después me estés reclamando. En mi silencio yo te estoy diciendo que no. Y yo le digo, está bien, Señor, le digo yo, pero necio yo, pero ¿por qué, Señor? ¿A dónde estaría el problema? El problema está ahorita, me dice. ¿Y cuál, Señor? Yo no veo el problema, que no me estás obedeciendo, no me estás haciendo caso. ¿Cómo? Si con solo decirte que no, me dice, no me estás obedeciendo, si te dejo hacer el proyecto y yo te digo no lo hagas así, me vas a escuchar. Y yo le digo, sí, Señor, tienes razón, le digo, perdóname, le digo, porque quizás fui avaro o codicioso en esas cosas y no me conviene, le digo, no me conviene. Aparte me dice que, ¿de dónde vas a sacar los recursos? Me dice, ¿qué pensás hacer con esos recursos? ¿Qué vas a hacer cuando no te alcance ese recurso, me dice? O te esperas, me dice, o te esperas. Bueno, está bien, Señor, me voy a esperar. Si tu silencio me está diciendo que no, no me voy a mover de aquí, le digo. Y bueno, así he estado hace 2 años no se me olvida el proyecto porque no se me olvida. Pero yo le digo al Señor, bueno, en tu tiempo, Señor, en tu tiempo yo voy a obedecer. Le digo yo, como Abraham, le digo yo, no, aunque esté viejo y se dé, pues gloria a Dios, le digo, porque entonces era en tu tiempo perfecto, le digo, no era en mi tiempo. No sé, quizás de viejo no voy a andar para arriba y para abajo, le digo, pero no sé, le digo, es tu voluntad, le digo yo, y te voy a obedecer. Y otro ejemplo bíblico que me daba está en 2 de Crónicas, capítulo 32, versículo 7. Y le dijo al pueblo de Judá, sed fuertes y valientes, no temáis ni os acobardéis a causa del rey de Asiria, ni a causa de toda la multitud que está con él, porque el que está con nosotros es más poderoso que el que está con él. Aquí yo le digo, sí, me impactó esta porción de la palabra, porque aún el Señor habiendo dicho estas palabras, y Ezequías que también se lo dijo al pueblo, yo me imagino, no sé en qué momento el rey de Asiria se metió en esa conversación de Ezequías con el pueblo, porque le empezó a decir el rey de Asiria de que cómo le iban a creer a Ezequías lo que él estaba diciendo, que del Dios que él estaba diciendo esas palabras, ese Dios no los iba a libertar, que no los iba a cuidar, que no los iba a proteger. Y me llama la atención de que ya viendo el pueblo cómo el Señor los protegía y los cuidaba, le creyeron más al rey de Asiria, porque dice en una parte que y el rey los atemorizó. Y no sé en qué momento el pueblo le creyó más a esa voz, y es lo que le digo al Señor, cuídame, le digo, de escuchar voces extrañas, le digo, esas voces, le digo, que no me van a edificar. Y es también como un consejo que yo he recibido de, si yo tengo un anhelo, un sueño, un proyecto, no se puede andar contando a toda la gente, porque no sé en qué momento o lo hago tropezar porque va a decir cómo es que él puede y yo no, o puede ser también viceversa.
Y me decía el Señor, no todas las cosas que te suceden las puedes contar. Y cuando el Señor me da permiso de contarle un testimonio, es primeramente darle la honra y la gloria a Él. Y hay cosas que sí no lo digo por lo mismo de que qué van a decir o no querer tropezar a nadie. Y siguiendo con el texto bíblico, continuando con la lectura, vaya, al final el pueblo le creyó al rey de Asiria, viene Ezequías y se fue con el Señor. Y todavía Ezequías le dijo, Señor, ¿por qué? ¿Cómo podemos hacer ante esta situación? Y esa es otra lección, que hay cosas, hay problemas, hay situaciones que no es con nuestras fuerzas, ni con mis fuerzas. Y yo le digo, Señor, yo aquí ya no puedo hacer nada. A veces sí me da un poco temor decirle, Señor, lo dejo en tus manos, encárgate tú, revélale tú, háblale tú, porque yo no puedo, le digo, y si yo lo hago con enojo o lo puedo hacer con ira, y tú nos has llamado a que no destruyamos. Y yo le digo al Señor, ¿cómo te puedes encargar tú o cómo me puedes dar la estrategia de hacerlo yo sin lastimar a las personas? Muchas veces lo que yo hago mejor es quedarme quieto, me aparto y le digo, Señor, hazlo tú, porque yo ya me conozco y a veces reacciono como que si soy bomba, en el momento exploto y a veces quizás, como nos han enseñado muchas veces, no es que uno mate físicamente, pero uno mata con la palabra, con la lengua. Y yo me recuerdo que yo era así, que yo me mido a veces o pienso mucho las cosas que voy a decir porque sí puedo llegar a lastimar, incluso puedo llegar hasta hacer llorar con mis palabras. Y después como quedo, no crean que quedo contento, le dije lo que le quería, no, me quedo con una gran culpa. Y yo le digo, Señor, hay situaciones, le digo, que yo no lo puedo controlar, o me aparto. A veces en la casa suceden cosas y yo le digo a mi esposa, yo mejor no opino nada, mejor yo me encierro y hablo con Dios y le digo, Señor, tú nos vas a dar la salida, tú nos puedes hablar. Y no sé, tampoco le digo, Señor, mátalos, así como David va. Mátalos o quítalos, no, sino que, bueno, Señor, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Me tengo que acercar más a esas personas? No sé, le digo, a veces, cuando ando en el súper me han dado ganas de comprar aceite y decir, bueno, hoy voy a ungir, pero no me ha dicho el Señor que lo haga. Y le digo, Señor, si cuando tú me digas, yo voy a saber el momento, el tiempo en que tengo que hacerlo. Y me dice, bueno, me dice el Señor, bueno, yo solo te recuerdo, me dice que no estás solo, que pon tu causa a mí y yo voy a librar esa batalla. Déjamelo a mí y yo sé lo que voy a hacer. A veces yo le he dicho al Señor, ¿es necesario movernos? Le digo, no, todavía no, me dice. Bueno, le digo, pero Señor, no, todavía no. Y yo, está bien, Señor, me quedaré quieto, callado. Lo único, le digo yo, es de que si pasa algo, solo que no toquen a mi familia. Solo eso te pido, le digo. Pero es como que estuviera hablando al revés. ¿Qué pasa si tocan a tu familia? ¿Qué vas a hacer? Entonces yo le digo al Señor, no, Señor, perdóname, le digo, encárgate tú, le digo, yo estoy pensando de más, le digo, estoy pensando de más. Tú haz lo que tengas que hacer, le digo yo, y yo me voy a ir a cenar, le digo. Y me dice, vaya, me dice, esa es una de las cosas, me dice, que quiero que aprendas que no estás solo, a pesar de la situación que estás pasando. Los proyectos, no estás solo, yo estoy contigo, solo que no. Y les voy a contar un testimonio que, hermanos, esto sí les digo que no sé, solo el Señor pudo hacerlo porque yo no hallaba ni cómo, yo ya me había resignado. Vale, les voy a contar pues para que no. Hace como 2 años, en la empresa que estoy actualmente,
vinieron unos consultores, venían de Colombia, de México, y no me acuerdo qué otro país venían. Bueno, la cosa está de que querían ver cómo era la compañía, el proceso, qué hacíamos y toda la cosa. La cosa está de que a mí me tocó un mes estar con un mexicano y era un muchacho joven, tenía quizás sus 22 años, y les digo de que, bueno, los que conocen el programa Excel y el Power BI, ese muchacho manejaba eso, a mí me dejó apantallado. Y él me seguía enseñando el proceso, me decía, mira, esto se hace así, tenés que hacer esto de esta forma. Y bueno, lo tomé, me está como guiando. Pero cuando terminó la visita de ellos, que duró como 3 meses, si no me equivoco, 6 meses, se me acercó y solo me dijo, deberías de meterte a estudiar en la Universidad de Microsoft, me dijo. Y solo eso me dijo, yo ni entendía. Y vaya, me quedé con eso, de que él me había dicho eso y hasta ahí. Pasaron 2 años y no sé, de repente, como les digo, pues son los tiempos del Señor. Y de repente, no sé cómo fue que salió de que estaban dando un curso aquí localmente de Excel y varias cosas así. Y la cosa está de que si uno terminaba el programa, le daban una certificación internacional. ¿Para qué me dijeron internacional? Y empezó aquello, ¿y cómo hago? ¿Y cómo me meto? Hay que pagar tanto. Bueno, una de las cosas que les puedo decir que Dios sabe por qué a los que estamos casados nos ha mandado una esposa. Y es fundamental. Mi esposa me apoyó bastante, pero yo estaba con aquello de que me meto, no me meto, lo hago, no lo hago, sí lo hago. Bueno, total de que yo me recuerdo que en ese momento no le pregunté a Dios. No le pregunté y me metí. Bueno, ya estudiaba, tenía las clases, pero habían cosas que le decía a mi esposa, esto no se me queda, le digo, no sé por qué no se me queda, no se me queda, le digo, es por demás, no se me queda, le digo. Y bueno, no sé cuánto tiempo estuve, creo que 1 año, 6 meses estudiando, y al final de ese curso teníamos que pagar para la certificación. Y en ese momento creo que éramos como 10 personas estudiando lo mismo. Cuando se acercó el día para pagar y hacer la certificación, yo no lo hice. Y me dice mi esposa, ¿y por qué no lo va a hacer? Es que yo siento que lo voy a dejar, no lo voy a pasar. Bueno, hasta el profesor me dijo, bueno, ¿y usted por qué no lo va a hacer? Me dice, es que no me siento preparado. Le digo, no, pero que si usted estuvo en todas las clases, sí, le digo, pero todavía no me siento capaz de hacerlo, le digo, y no quiero pagar algo, le digo yo, porque siento que no lo voy a pasar. Sí lo va a pasar, me dijo, no, yo sé que no, le dije. Bueno, total, no lo hice. No lo hice por una razón. Cuando yo me había decidido hacerlo, bien me acuerdo que el Señor me dijo, ¿en qué momento me preguntaste que te metieras ahí? Y yo le dije, sí, Señor, tienes razón. Le dije. Entonces, ese era mi adentro que no le iba a pasar. Bueno, pasó eso. Y yo le digo al Señor, vaya, pasó. Sí, les digo, me frustré. Tenía como eso adentro de que no terminé algo. Y yo, bueno, siguió el tiempo. Y quizás pasó otro año, pero yo nunca me olvido de esa certificación. Y le digo, bueno, digo, Señor, ya pasó 1 año, esa certificación, la verdad yo digo, no sé para qué lo quiero, Señor. Yo sé que tú siempre me has ayudado, me has sacado de tantas cosas que yo no sabía y tú nos das como la salida. Pero, Señor, si es tu voluntad, le digo, va a salir otro curso, le digo yo. Y si es tu voluntad, lo voy a hacer y me voy a inscribir. Y sucedió, hermanos. No sé cómo pasó. Salió el anuncio y le digo a mi esposa, mire, salió anuncio, pero ya era con otra empresa.
Y le digo yo, ¿me inscribo o no me inscribo? Le digo. Y ella me dijo que sí, pero en ese momento que ella me dijo que sí, me fui a orar y le digo, Señor, le digo, si es tu voluntad, me voy a meter a este curso. Y hoy sí, Señor, lo voy a terminar con tu ayuda. Y eso sí, le dije yo, si las clases me sacan de la iglesia, me salgo, le dije, me salgo. Bueno, la cosa está de que me inscribí, no sabíamos ni el horario ni nada. Cuando yo me inscribí un domingo en la noche. El lunes, como a las 10 de la noche, nos estaban mandando la notificación que para el nuevo ingreso iban a hacer como una presentación para ver cuántos éramos y toda la cosa. ¿Y qué creen, hermanos? Era martes a las 7 de la noche. Y yo, bueno, Señor, desde aquí ya me estás diciendo que no. Y bueno, le dije a mi esposa, bueno, mira, a las 7 es la presentación, si no puedo, no puedo, le digo. Y hoy no me voy a entristecer, le digo, porque ya entendí cuando el Señor quiere que sí lo haga. Bueno, total de que no cambiaron la fecha, fue a las 7 de la noche. Y yo le dije a mi esposa, bueno, no lo voy a hacer, no me voy a inscribir. Pues resulta que cuando llego a la casa, que ya salimos de la iglesia y todo, me cayó una notificación de que esa presentación era virtual y había quedado grabada. Entonces que no era necesario que yo estuviera físicamente pegado a la pantalla. Y yo le dije, gracias, Señor, le digo, aquí me has abierto otra vez la ilusión de poder estudiar, le digo, esa certificación. Bueno, y la vi la clase, y total de que duraba como una semana o 2 semanas, porque fue un curso express para ver qué tanto nosotros realmente queríamos esa certificación. Y yo lo terminé en 3 días. Todas las noches llegaba 1 hora a ver las clases, porque nos dijeron ahí de que las clases quedaban grabadas, que no era necesario que me conectara ni nada, ahí estaba grabada. Entonces le dije, Señor, esto es para ti. Bueno, terminé las clases y ahora faltaba que al terminar ese curso express iban a dar una certificación. Y yo le dije, Señor, voy a tener al fin una, le digo, una de tantas, le digo. Y solo estaba esperando el día y la hora, porque la graduación sí iba a ser que uno estuviera así en virtual, pero que uno estuviera. Y nos mandan el primer mensaje, para que recibas tu certificación tienes que estar presente. Si no estás presente, no hay certificación. Bueno, le digo al Señor, esperemos, Señor, le digo yo, todavía no me han dicho el día ni la hora. ¿Y qué creen? Martes a las 7 de la noche. Y yo, Señor, le digo yo, otra vez, le digo yo, 2 años por este certificado, le digo, y otra vez, le digo yo. Bueno, Señor, le digo yo hice un trato contigo, le digo, que esto no me iba a sacar de la iglesia, le digo. Y como iba a ser virtual, con mi esposa hasta ya estábamos pensando cómo hacer, cómo conectarme, y aquí en la iglesia le digo, no, le digo, yo hice un trato con el Señor, si yo no estoy en la iglesia por estar en la clase, no quiero nada, le digo. Bueno, pasó el día, eso fue el lunes, que ya nos habían dicho el día y la hora. Y yo, bueno, Señor, le digo yo, ni modo, pero yo, créanme, hermano, yo triste. Y yo quizás el Señor, pienso que Él se reía y decía, ay, este Edgar va. Y yo, porque sí, yo me sentía triste por un papel, pues por un cartón, pero era algo que yo anhelaba, que yo quería. Y yo le digo, bueno, Señor, le digo yo, no se pudo, pero ya no te tarde 2 años, le digo, otro curso más seguido, le digo. Bueno, para no cansar a los hermanos, a las 4 de la tarde, todo esto se lo digo para la honra y gloria de Dios. Él no, yo tengo las fotos donde la graduación era el martes a las 7 de la noche y todo lo que nos habían dicho, que si estábamos o no estábamos, o sea, que si no estábamos no nos daban nada. Pues como a las 4 de la tarde del lunes me cae una notificación. Como éramos un grupo como de 300 personas, nos dice porque quien nos iba a dar la certificación es el CEO de Microsoft. Y él nos escribió y nos dijo, queremos pedirles disculpas porque debido a un atraso de algunos alumnos que no terminaron
la graduación queda para el día miércoles, a las 7 de la noche. Y yo, Señor, le digo, aleluya. Le digo, yo me acuerdo que ese día levanté los brazos, así como antes celebraba los goles, pero... Y solo se me quedaron viendo en el trabajo y yo, no pasa nada, dije, no me hagan caso, le dije. Y yo así, gracias Señor, gracias Señor. Y yo me acuerdo que me fui al carro y yo no lo creía. Y yo le decía, Señor, ¿cómo pudiste hacer esto? Y me decía, pero ¿y por qué crees que no pude haberlo hecho? Señor, le digo, esto es algo formal, le digo yo, es algo, no es cualquier academia, le digo. Aparte, le digo yo, ¿cómo hiciste? Le digo, porque en ese grupo, al final fuimos 800 personas, y de esas 800 personas éramos de 9 nacionalidades. Y yo le digo, Señor, ¿cómo lograste hacer que tanta gente, tanto país, no terminaran? Le digo yo, ¿cómo una empresa así puede mover esos horarios? Es que no fueron ellos, me dijo, fui yo. ¿Por qué no me entendés que fui yo? Me dice. Y yo, sí, Señor, gracias, Señor. Una vez más, le digo, me has mostrado que no estoy solo, le digo. Porque era algo que yo quería en mis adentros. Y yo le decía, Señor, esa certificación, Señor, ¿cuánto tiempo se me había negado? Le digo. Y ahora, le digo, porque yo te obedecí y mi prioridad fuiste tú, le digo yo, no me dejaste solo, le digo yo. No me dejaste solo, le digo. Y me dice, bueno, hoy prepárate, me dice, para la graduación. Bye. Y le mandé a mami las capturas, que era un martes y que después a miércoles. Por si no me creen, ahí están las pruebas. Y yo le digo, bueno, Señor, el miércoles, le digo, miércoles. Y yo ansioso el miércoles y el día del trabajo. Y yo ni sé qué hacía, pero ya me quiero ir. Y de nada me servía porque a las 7 era, ¿va? Y me acuerdo que desde las 5:30 yo me empezaba a conectar y nadie, solo yo en la sala. Y yo, bueno, dije yo, no me acuerdo qué fui a hacer y me agarró la tarde. Y quizás como a las 7:10, 7:20 me metí. Y yo dije, bueno, llegué a tiempo porque todavía están dando como el tiempo que los tardistas. Y bueno, empezaron con la charla y toda la cosa. Nos dijeron, sí, al final les vamos a dar la certificación. Gloria a Dios, tengo esa certificación. La tengo bien guardada. Y porque así ha sido luchado. Y le digo, Señor, le digo, gracias, le digo, porque de verdad tú no me dejas solo. Y me dice, espérate, si falta, me dijo. Bueno, fue la graduación. Y yo me acuerdo que hace tiempo, yo no es que lo anhele, solo le pregunté al Señor cómo es predicar a las naciones, le dije. Y no me dijo nada. Bueno, se llegó la graduación. Y como yo ya tenía un certificado, me dijeron, vaya, usted sacó su certificado, lo hizo en tanto tiempo, lo hizo en menos tiempo que los demás, le vamos a dar una beca, me dijo. Y yo, vaya, ¿y en qué consiste la beca? Miren, hermanos, esa beca es un monto alto. Yo le digo al Señor, Señor, yo no puedo pagar esta cantidad, pero me conformo con este que saqué ahorita, le digo. Yo me conformo. Y me preguntaban, ¿y qué piensa? ¿Y qué opina? ¿Y qué no sé qué? Y yo le digo, pero es que mándenme qué es, pues, le digo, o sea, solo me dicen, pero no me informan, le digo. Bueno, al final, éramos como 1000 personas conectadas en esa graduación, porque sí había mucha gente. Y bueno, al final le dije, Señor, si tú me das permiso, agarro esta beca, le digo. Sí, había que pagar una cierta cantidad, pero le digo, Señor, tú me vas a suplir, le digo yo, y si tú estás conmigo, agarro esta beca. Y bueno, lo agarré, hermano, así por fe agarré la beca y le digo al Señor, vaya Señor, ya me metí, pero es el mismo trato, le digo, yo no quiero que esto me saque de la iglesia. Y solo el martes es que hay una reunión, una clase que sí es en vivo, pero me dijeron de que yo lo puedo ver hasta mañana. Y entonces le digo, bueno, Señor, le digo, si estás conmigo, si realmente te veo, voy a seguir adelante. Me voy a esforzar, pero eso sí, le digo yo, si tú ves que yo me estoy desviando, cierra esa puerta, le digo, si estoy dejando tus cosas, cierra esa puerta.
Bueno, al final la graduación duró como 2 horas y media, que más o menos me acuerdo. Pero sí, la gente estaba como muy, muy atenta a lo que ellos estaban diciendo, porque estaba este señor que les comento. Y al final, pues, yo no sé cómo fue la cosa, de que de repente solo oí mi nombre. Y yo dije, o hay otro Edgar, dije yo. Y bueno, y yo así, va, como quizás todos esperando, y yo esperando a ver qué Edgar era. Pues sí, tanta gente, no sabía si era conmigo la cosa. Y me dice este señor, vaya, Edgar Sigüenza, dijo, necesito que le dé un testimonio a toda esta gente de aquí. Y yo del Señor le digo, ¿y qué les digo? ¿Y qué les vas a decir? Pues mi palabra, me dijo. Y hermanos, ahí pues el Señor fue el que fue hablando, no fui yo. O sea, sí tuve que ser breve. Y al final lo que me dijeron, o sea, sí le hablé de Dios, le hablé de esa, no sé cuántas personas eran. Yo calculaba 1000, pero yo veía que esa cosita subía. Y yo le digo, Señor, le digo yo, esto es lo que tú quieres decir con predicar a las naciones, sin salir, le digo. Sí, me dijo. Y le digo, bueno, Señor, esto es para ti, esto es para honra y gloria tuya. Le digo yo no hubiera hecho nada, le digo, sin ti. Gracias, Señor, y ahora solo te pido que me ayudes, le digo yo, porque ahora son 11 certificaciones las que me van a dar si paso todo. Ahora son 11, entonces yo le digo al Señor, bueno, Señor, voy contigo, le digo. Así que, sí les digo, hermanos, no estamos solos. A mí el Señor, sí les digo que me mostró en las últimas 2 semanas, un mes. Siempre Él está con nosotros, pero no tenemos que dudar ni desviarnos, ni escuchar otras voces, así como le pasó al pueblo de Judá. El Señor está ahí con nosotros. Y pues eso es lo que traía esta noche para ustedes. Sí les digo de que el Señor me ha impactado, porque no sé qué pasó realmente en esa empresa, en esa compañía, para que por mí el Señor moviera todo. Y le digo yo, Señor, gracias, Señor, porque sí realmente veo tu mano. Ahora solo ayúdame, Señor, a entender todo lo que me van a enseñar, porque números y números y números. Y si ya me metí, le digo yo, voy a ser valiente y esforzado, le digo, pero sin apartarme de tu palabra, sin apartarme de ti, y siempre dándote a ti la honra y la gloria. Eso es, hermanos, lo que... faltaron varias cosas, pero eso es para otro tema. Pero sí, esa semana pasaron muchas cosas que yo le digo, Señor, realmente, ¿por qué dudar? Cualquier cosa que estemos pasando, incluso los proyectos, vaya, se me había olvidado ese proyecto. Y le digo, oye, el Señor quizás me dijo, lo voy a meter a para que no me esté preguntando por ese proyecto. Ahorita estoy enfocado en estudiar la palabra de Dios y hacer eso, porque sí fue un compromiso que yo adquirí, y pues no quiero verme mal, pues quiero ser de los primeros otra vez. Pero sí cuesta, a mí me ha costado. Yo le digo al Señor 2 años, le digo 2 años para tener una certificación. Lo tengo tan guardado que no me acuerdo dónde está. Y le digo, gracias, Señor, porque una vez más me has mostrado que no estoy solo. Y eso es lo que el Señor traía para nosotros. Créanme que yo he aprendido un montón. Todos los días le doy gracias al Señor por esa certificación. Le doy gracias por todo lo que ha hecho, por todo lo que hizo, y aún porque me permitió hablar de Él. No sé si los demás me entendieron conectados, pero como nos decía papi una vez, la semilla queda. Y es lo importante. Así que gracias a Dios por esa palabra, por lo que me ha enseñado. Y son cosas que yo le pido al Señor. Cada quien tiene su fe. Y esa fue mi fe con el Señor, en decirle, si esto me saca de tu casa, no quiero nada. Así que eso les traía, hermanos, y les pido que me acompañen a orar por la ofrenda, por la palabra, y para que regresemos con bien. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, Señor.
porque sé, Señor, que tú no nos dejas solos, Señor, a pesar de nuestras dudas, Señor. A pesar que nosotros, Señor, en nuestro corazón decimos que estamos solos, pues no estamos solos. Tú estás con nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque solo tú puedes mover, Señor, todo eso, Señor. Solo tú puedes hacer los milagros, Señor. No hay nada imposible para ti, Señor. Ese día, Señor, ha sido de impacto para mi vida, Señor, porque tú puedes mover horarios, Señor. Puedes mover personas, Señor. Puedes mover días. Siempre y cuando, Señor, obedezcamos tu palabra, Señor, y estemos en sintonía contigo, Padre. Gracias, Señor, porque realmente no nos dejas solos, Señor. Nosotros somos los que te dejamos, Señor. Y por eso te pedimos perdón, Señor, por nuestra incredulidad, Señor, por nuestras dudas, Señor. Te bendecimos, Señor. Bendecimos también las ofrendas, Señor, que se recogen en tu casa, Señor, para suplir todas las necesidades, Señor. Que tú lo multiplicas, Señor, al 100 por 1, Señor. Bendice a la dueña de este local, Señor, porque nos permite, Señor, reunirnos y hablar de tu palabra, Señor. Conocerte más a ti, Señor. Gracias, Señor, por tus bondades, Señor, y por tus maravillas, Señor. Llévanos con bien a nuestros hogares, Señor, y que sea una noche de bendición, Señor. Sea una noche de restauración de fuerza, Señor. Restauración de fe, Señor. Y saber, Señor, que a pesar de las cosas que pasen, Señor, tú estás con nosotros. Te bendecimos, Señor. A ti sea la honra y toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.